Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi amiga Estefanía y yo les vamos a presentar el seminario número 9, que trata de un reporte y un caso clínico de un paciente con artritis gonocócica purulenta causada por Neisseria gonorrhoeae. Bueno, comenzamos hablando un poco de Neisseria gonorrhoeae. Retomando entonces lo que dijo la profe ayer, decimos que Neisseria gonorrhoeae es un coco gram negativo con apariencia en grano de café, se agrupan pares, es intracelular facultativo, que quiere decir que este puede crecer o vivir tanto en el medio intra como en el medio extracelular. Presenta pili, es estricto, crece en mucosas humanas y es capnófilo. Este microorganismo es catalasa y oxidasa positiva. Como diagnóstico, se le hacen pruebas como catalasa y oxidasa que nos da positiva. Y a diferencia de otras Neisseria, esta oxida la glucosa. Se puede aislar en agar chocolate y Taller Martin, modificado que este es selectivo para este microorganismo. Patogenicidad. Este microorganismo es capaz de colonizar la superficie de la mucosa del tracto genital y evadir la respuesta inmune. Como les decía la profe ayer, este microorganismo tiene varios factores de virulencia que le van a ayudar a su colonización. Entonces, en la parte de adhesión inicial tenemos que usa las fibrinas tipo 4 y también unas proteínas OPA que le van a servir, que estas son unas proteínas de membrana que le sirven para la unión a las células epiteliales. También como mecanismos de evasión utiliza estas mismas proteínas, la sopa y los que son polisacáridos que tienen actividad endotóxica. Bueno, entonces les continúo hablando que Neisseria gonorrhoeae puede causar ciertas infecciones genitales que pueden ser complicadas y no complicadas. En las no complicadas tenemos infecciones como la uretritis, cervicitis e infecciones extragenitales. En las no complicadas está como salpingitis, infección gonocócica diseminada, como infecciones articulares, que esta es de la que habla nuestro caso del seminario 9, y de la oftalmia neonatal. Bueno, ya que les hablé un poco de Neisseria gonorrhoeae, vamos a comenzar a hablar de nuestro seminario número 9, que se llama Un caso de artritis gonocócica purulenta. ¿Por qué les hablamos primero de Neisseria gonorrhoeae? Porque nuestro seminario habla de un caso, como ya se los había dicho al inicio de la exposición, de un caso de artritis gonocócica purulenta que es causada por Neisseria gonorrhoeae. Entonces, como para darles un retomeris de lo que nos había dicho la profe, un recorderis de lo que nos había dicho la profe ayer, para comenzar con nuestro caso. Bueno, entonces comienzo diciéndoles que, bueno, el nombre del caso, del reporte del caso, es un caso de artritis gonocócica purulenta, sacado de la revista Elsevier A-Cage, publicada el 5 de noviembre del 2019 por Mónica Vidaurruzaga y David Perlán. Entonces continúo dándoles una breve introducción de qué es la artritis gonocócica. Esta es un tipo de artritis séptica bacteriana y una forma de infección gonocócica diseminada que resulta de la diseminación bacteriémica de Neisseria gonorrhoeae. Generalmente es adquirida sexualmente por el contacto genital y anorrectal, que incluye signos como poliartralgias, que es el dolor de 4 o más articulaciones, tenosinovitis, que es un dolor de la vaina del tendón, en donde se conectan los músculos con el hueso. Bueno, antes de mencionarles cómo es el caso del paciente, les voy a contar que el objetivo de este caso fue demostrar una manifestación bien documentada, pero un poco frecuente, de la infección por Neisseria gonorrhoeae, y también resaltar la necesidad de conocer las diferentes manifestaciones extragenitales de la infección gonocócica en la era de la profilaxis previa a la exposición al VIH, que es un tratamiento que se le hace
a pacientes que tienen relaciones sexuales con hombres para prevenir el VIH. Entonces, las infecciones gonocócicas diseminadas representan al menos el 3% de las infecciones por Neisseria gonorrhoeae, siendo la artritis purulenta una manifestación. La incidencia de estas infecciones por este microorganismo han aumentado en los últimos años y es alta entre los que toman este tratamiento que ya les había mencionado. Entonces, ahora sí, ya diciéndoles esto, el caso es el siguiente. Es un paciente hombre de 57 años, inmunocompetente, que tiene relaciones sexuales con hombres y que es tratado con profilaxis previa a la exposición al VIH, con antecedentes de síndrome del túnel carpiano en la muñeca derecha. Este fue diagnosticado 8 meses antes y fue manejado de manera conservadora sin cirugía. También presentó dolor e hinchazón en la mano derecha y la muñeca durante 3 días sin fiebre. Este paciente había tomado tenofovir, disoproxil, fumarato y emtricitabina diariamente, que son los medicamentos que se utilizan para la profilaxis previa a la exposición al VIH. Esto lo hizo durante los últimos 2 años y había obtenido un seguimiento frecuente del VIH y pruebas de gonorrea y clamidia en 3 sitios en las últimas 2 semanas antes de la admisión o ingreso pues a la clínica, con resultados negativos a la prueba de uretra, garganta y recto y una prueba negativa de VIH de 4ª generación. Hasta el día en que comenzaron los síntomas, el paciente había estado en su estado de salud habitual, haciendo ejercicio regularmente, trabajando en su negocio de oficina y teniendo relaciones sexuales, incluido el sexo sin protección. Una noche fue despertado en medio de la noche por un fuerte dolor e inflamación en la muñeca derecha. Durante los siguientes días, habló con su médico de atención primaria, que le recomendó tomar acetaminofén. También visitó un departamento de emergencia donde una radiografía de muñeca derecha no reveló ninguna evidencia de anormalidad ósea, articular o significativa de tejidos blandos. Le dieron un diagnóstico de un posible brote de su conocido síndrome del túnel carpiano o un posible esguince nuevo y fue dado de alta. No tenía fiebre ni escalofríos, pero el dolor y la hinchazón de su muñeca derecha progresaron y se asociaron con una diseminación del rango del movimiento debido a edema y dolor. El paciente además desarrolló un nuevo dolor sin hinchazón en el segundo dígito de su mano izquierda entre la articulación interfalángica distal y la articulación interfalángica proximal. Luego fue visto por un fisiatra que lo remitió al servicio de urgencias para excluir una posible artritis séptica. En el servicio de urgencias inicialmente tenía fiebre, pero luego tenía fiebre de 102 grados Fahrenheit. Los hallazgos del examen físicos fueron notables por hinchazón prominente de la muñeca derecha, la sensibilidad y la disminución del rango de movimiento de la muñeca y los dedos derechos. Su segundo dedo izquierdo también estaba sensible a la palpación entre la articulación interfalángica distal y la articulación interfalángica proximal, con dolor al flexionar. No tenía lesiones genitales o perianales en la piel, ni erupción cutánea, ni dolor de garganta, ni lesiones orales. Las pruebas de laboratorio fueron notables para un recuento de glóbulos blancos de 14.000 por microlitro, 82% de neutrófilos, una tasa de sedimentación globular de 21 milímetros por hora y una proteína C reactiva de 170 miligramos por litro. El análisis de la sedimentación globular se realiza para detectar la presencia de inflamación debido a causas como infecciones,
tumores o enfermedades autoinmunes, para monitorizar trastornos específicos como artritis reumatoide. Una radiografía de la muñeca mostró una inflamación difusa de los tejidos blandos sobre la cara dorsal de la muñeca y la mano, sin destrucción del hueso cortical. Una artrocentesis de la muñeca derecha demostró un recuento de glóbulos blancos de 108.000 por microlitro con 89% de neutrófilos y sin cristales. Inicialmente fue tratado con ceftriaxona y vancomicina. Más tarde fue llevado a la sala de operaciones para una irrigación de la muñeca derecha y se encontró intraoperatoriamente que tenía una colección purulenta significativa en la articulación radiocarpiana. Los resultados de microbiología del líquido sinovial mostraron diplococos gram negativos identificados posteriormente como Neisseria gonorrhoeae susceptible a ceftriaxona, MIC 0,064 microgramos por mililitros y tetraciclinas MIC 0,19 microgramos por mililitros con susceptibilidad intermedia a la ciprofloxacina MIC 1,5 microgramos por mililitro. Las pruebas de garganta, recto y orina para detectar gonorrea y clamidia fueron negativas. Los hemocultivos fueron negativos. La vancomicina se suspendió, recibió 1 gramo de acitromicina por vía oral cuando los resultados de la tinción de Gram estuvieron disponibles y el paciente fue tratado con 4 semanas de ceftriaxona intravenosa 2 gramos al día. Desde que comenzó la profilaxis previa a la exposición al VIH, 2 años antes, el paciente se sometió a pruebas periódicas de ITS en 3 sitios: garganta, recto y orina, aproximadamente cada 3 meses, y este fue el primer diagnóstico del paciente con una infección gonocócica. Sin embargo, tuvo 2 episodios de infección por clamidia rectal desde que comenzó la profilaxis previa a la exposición al VIH. Y nunca había tenido ninguna ITS antes de comenzar la profilaxis previa a la exposición al VIH. El paciente tuvo relaciones sexuales sin protección y sin condón con 3 parejas durante el último mes previo a la presentación. Discusión. La artritis séptica gonocócica es una artritis bacteriana debido a la diseminación de Neisseria gonorrhoeae adquirida sexualmente. En 1975, la incidencia de infección gonocócica se estimó en 465 por 100.000 habitantes, que había disminuido a 150 por 100.000 habitantes. En 1995, sin embargo, la incidencia nacional de los Estados Unidos aumentó a 179.1 casos por cada 100.000 habitantes en 2018. La artritis séptica gonocócica es una manifestación de infección gonocócica diseminada, una tríada característica a menudo denominada síndrome de artritis dermatitis, que consiste en poliartralgias migratorias, lesiones dermatológicas y tenosinovitis. La otra forma de infección diseminada gonocócica es una artritis purulenta localizada. También puede ocurrir una superposición de estas formas de infección diseminada gonocócica, lo cual fue demostrado por nuestro paciente que tenía una artritis gonocócica purulenta en la muñeca derecha y también tenosinovitis de un dedo izquierdo sin lesiones cutáneas asociadas. Tenosinovitis es la inflamación del revestimiento de la vaina que rodea al tendón, el cordón que une el músculo con el hueso. Los hemocultivos son positivos en menos de 1/3 de los casos de artritis gonocócica purulenta
como fue el caso en este paciente. Se estima que solo del 0,4 al 3% de todas las infecciones gonocócicas se convierten en infección diseminada gonocócica. Afortunadamente, si bien puede causar síntomas graves, con un tratamiento antimicrobiano adecuado y drenaje de la articulación afectada, la artritis gonocócica tiene un pronóstico favorable con pérdida infrecuente de la función articular. Entre los síntomas de la artritis gonocócica purulenta podemos encontrar fiebre, dolor articular durante 1 a 4 días, dolor en las manos o muñecas debido a una inflamación del tendón, dolor o ardor al orinar, dolor en una sola articulación, erupción cutánea, úlceras que son ligeramente levantadas, de rosadas a rojas y que posteriormente pueden contener pus o aparecer de color púrpura. La fisiopatología de la artritis séptica gonocócica es a través de la diseminación bacterémica al espacio articular después de la adquisición sexual inicial de la infección. Como la inoculación inicial puede ser asintomática en más del 50% de Neisseria gonorrhoeae, rectal infecciones y hasta el 90% de las infecciones faríngeas, el patógeno tiene la oportunidad de infectar una articulación durante un episodio bacterémico antes de que el paciente busque tratamiento, o como en este caso, entre episodios de detección sistémica. Se ha informado que la infección diseminada gonocócica tiene un predominio femenino con una relación mujer-hombre de 3:1, con una mayor incidencia durante la menstruación y el embarazo, y se ha observado altas tasas de infección diseminada gonocócica en minorías étnicas urbanas con bajo nivel socioeconómico. Sin embargo, nuestro paciente estaba bien involucrado en la atención médica, no era un miembro de una minoría étnica racial y tenía un alto nivel socioeconómico. Sin embargo, se informó una participación más frecuente en relaciones sexuales sin protección después de comenzar la profilaxis previa a la exposición al VIH. Estudios anteriores han encontrado que entre los usuarios de profilaxis previa a la exposición al VIH hay altas tasas de ITS y varios estudios señalan una mayor incidencia de sexo sin condón en comparación con antes del inicio de profilaxis previa a la exposición al VIH. Nguyen y Cole, estos dos autores, comentan que la percepción de los usuarios de profilaxis previa a la exposición al VIH sobre la disminución del riesgo de contraer el VIH puede conducir a la desinhibición del comportamiento y por lo tanto a una mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, estos autores también ofrecieron otra hipótesis para explicar la alta tasa de ITS, que es que se identifican más ITS a medida que más personas participan en la detección de profilaxis previa a la exposición al VIH y de ITS de rutina. Nuestro caso destaca una forma históricamente reconocida, pero durante muchos años relativamente poco común, de infección diseminada gonocócica, artritis gonocócica purulenta. Los médicos deben estar atentos a la posibilidad de manifestaciones extragenitales de infección gonocócica y artritis séptica gonocócica, particularmente entre individuos con profilaxis previa a la exposición al VIH, que pueden tener relaciones sexuales sin protección. Debe considerarse en el diagnóstico diferencial de pacientes sexualmente activos que presentan artritis séptica, incluso en casos de tinción de Gram y artritis con cultivo negativo,
ya que los cultivos de tinción de Gram y líquido sinovial son positivos en menos del 50% de la artritis gonocócica, ya que el organismo puede ser difícil de cultivar en pruebas de microbiología clínica de rutina. Además, los médicos y los pacientes deben reconocer que, si bien las pruebas en 3 sitios pueden identificar infecciones recientes en los sitios evaluados, estas pruebas no identifican ni excluyen la infección gonocócica extragenital, y esa infección gonocócica debe considerarse si se presentan síntomas extragenitales, como dolor en las articulaciones o hinchazón. Como destaca nuestro caso, a medida que la participación en la prevención del VIH con profilaxis previa a la exposición al VIH se expande de manera apropiada para incluir a más personas en riesgo de VIH, una vigilancia rigurosa de la salud pública de las infecciones gonocócicas en general, incluidas las formas de infección diseminada gonocócica, y altos niveles de conciencia de los médicos sobre el potencial múltiple. Necesitarán manifestaciones de infecciones gonocócicas. Para la publicación del informe del caso se obtuvo un consentimiento informado por escrito del paciente.